Continuando. Bueno, continuamos. Me apagan audio cuando no estén opinando. ¿Quién continúa? La noción de campo tiene la característica de ser transversal a todo el electromagnetismo y dentro de las dificultades que tienen los estudiantes universitarios. Como documenta Sandoval y Mora 2009, se identifican la visión newtoniana y a maxwelliano de las interacciones electromagnéticas. Por otro lado, la mayor complejidad matemática que exige a los estudiantes poner en uso integrales que línea ¿Cómo? Vamos aquí. ¿Uso de qué? en uso integrales de línea Sí. de superficie y el operador vectorial habla, pero además entrelazado con conceptos como curva de nivel, flujo eléctrico, campo eléctrico, densidad de corriente, por nombrar algunos. Además, muchas veces las clases teóricas de electricidad no están relacionadas con las prácticas de los estudiantes, desarrollando razonamientos en la mayoría de los estudiantes de tipo más bien mecánico, que aplican una receta sin una problematización profunda al momento de interpretar las interacciones electroestáticas. Furio y Guisola, 2001. Ya saben que entonces es como bueno que únicamente no sea que enseguida vayamos allá a dar enseguida, digamos, dónde se usa. Aquí se está usando, aquí vemos un campo magnético y todas esas cosas, no, sino que ustedes conozcan de dónde viene todo esto en sí, qué temática necesita. Aquí vemos un tema muy bueno que necesitan. Este tema sí o sí, aquí comenzamos en este tema. Cosa que si empezamos con ley de Ohm y no hemos visto esto, cuando llega allá, entonces me dice, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Sí? Entonces antes se necesita este tema. Bueno, ya casi nos queda aquí un texto más. ¿Quién continúa? Que no sea Oviedo. Yo, profe. Muy bien. El álgebra vectorial es fundamental para el estudio del electromagnetismo. Para su Exactamente. comprensión exige el dominio de conceptos matemáticos como campo vectorial, campo escalar, operador nabla, divergencia y rotor, gradiente, pero también el cálculo de flujos, potenciales escalares y vectoriales, circulación y trabajo. Todos estos conceptos se espera ingenuamente que el estudiante los vincule y ponga en uso de manera casi instantánea. La revisión realizada por Viviana Costa y Marcelo Arlego 2011 permitió agrupar los trabajos de esta línea de investigación en uno. Trabajos interdisciplinarios y contextualización de la matemática con las ciencias e ingeniería 2. El uso de TIC como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados al cálculo vectorial 3. 3. El rol de la historia en la enseñanza del cálculo y 4. Dificultades que manifiestan los alumnos en la comprensión de fenómenos físicos asociados
al concepto de campo vectorial. En sí, ¿qué entienden ustedes aquí? Hay unas cosas muy buenas que nos dice este texto. ¿Qué son? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno que se inicie o que se vea este tema sin antes o que sin antes conozcan como mínimo esto? No, profe, debemos tener un conocimiento por lo Así sea menos básico, básico. ¿sí? Así sea Sí, que se básico. inicie por eso, pero Exactamente, así sea un conocimiento básico que ustedes cuando Sí, ya, o hay- sea, si ustedes se ubiquen, vean eso y ya ustedes se ubican enseguida. Acá, en este caso, tomamos este tema básico, no nos profundizamos tanto, sino que ustedes ya se ubiquen y tengan una buena idea. Bueno, llegamos hasta aquí. Queda pendiente esto. ¿Quién continúa aquí? Yo leo, profe. Muy bien. Ante este contexto poco favorable para el aprendizaje de los estudiantes, los resultados académicos poco exitosos y las dificultades de los profesores para enseñar estos tópicos de manera efectiva, se hace necesario comprender mejor la relación entre matemáticas y física, como también el cómo se vinculan estos saberes. Sabemos poco sobre la matemática, sobre cómo la matemática influye en la comprensión de la física, cómo la física influye en la comprensión de la matemática y cómo el saber físico-matemático se ha desarrollado en la historia. No hemos propuesto comprender en mayor profundidad esta relación, haciendo una indagación histórica epistemológica de estos saberes en el siglo XIX, estudiando el desarrollo de la teoría electromagnética y su vínculo con la matemática de la época. Muy bien. Pues ya aquí hemos dado más o menos un contexto, ¿sí? De que sí se necesitan unos temas más específicos antes de que nos metamos en ese cuento. Entonces aquí tenemos como objetivo continuamos aquí, este pequeñito texto que nos dice, Propósitos de formación. Al final del curso, el alumno será capaz de entender, interpretar y aplicar los conceptos básicos del álgebra lineal y del cálculo diferencial a un contexto específico. exactamente, ese contexto, en ese caso ustedes vienen siendo ¿qué? Oh, profe. ¿Qué contexto? En su caso, ese contexto viene siendo ¿de qué? electricidad, Campo profe. laboral en cuanto a lo que estamos haciendo, la electricidad, la Exactamente. generación. Exacto. Continúe. En materias que cursará posteriormente y en su práctica profesional, a través del análisis crítico en la solución de problemas que involucren matrices, sistemas de ecuaciones lineales, razón de cambio y de variación y optimización. Bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces se dijo que iniciábamos con un tema específico que se llamaba ¿cómo? Introducción a vectores. Vectores, profe. Exactamente. Esto no es que sea, digamos, allá una cosa que no se entienda tanto, sino acá vemos cosas básicas, ¿ok? Veamos cosas básicas. ¿Qué significa cada uno de esos aspectos? Bueno, ¿qué nos dice?
Veamos qué significa. ¿Sí? ¿Quién continúa? Yo voy. Ok. Vector es un ente matemático como el punto, la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, una flecha, y tiene siempre tres elementos muy importantes: módulo, dirección y sentido. Veamos otros detalles y también algunos ejercicios resueltos. Un vector se representa mediante una letra con una flechita sobre ella. Por ejemplo, aquí tenemos al vector A. Exactamente. Entonces, vean cómo se identifica un qué. Vector. ¿Cómo se identifica? Vector. ¿Cómo se identifica? Siempre lleva que... Una, ¿qué? ¿Una qué? La flecha, No, no. profesor. una letra y una flecha. Apuntándose. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué se tienen en cuenta? Se tienen en cuenta unas cosas que indican qué Módulos de dirección y sentido. y sentido. Veamos qué significa cada una de ellas. Continuemos. Iniciamos con qué. Módulo. Veamos qué es eso. Es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la multitud que representa. Magnitud. Para el módulo del vector, colocamos el vector dentro de dos barras. Por ejemplo, aquí tenemos al módulo del vector A, que representa como el vector A dentro de dos barras. Aquí tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Me pagan audio cuando estén opinando? Aquí estamos, o sea, ¿qué nos están pidiendo aquí? ¿Qué nos piden? ¿Su qué? Módulo. Exactamente. Ya sabemos que eso se identifica con una qué. Con una flecha. Exacto. Y que cuando nos están pidiendo esto, inmediatamente eso se asigna en dos qué. En dos barras. Exacto. Y ya aquí se asigna, o sea, cuánto mide. Esto en sí que viene siendo cuánto mide, según sea esa unidad de medida. Ya ustedes, acá, ¿quién tiene una idea con qué se miden? ¿Qué signos de medición tienen acá, en ese campo de ustedes? Amperios, voltios. Exacto, muy bien. Bueno, continuamos con una ¿qué? Dirección. ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué nos dice? Pues una dirección. Esta es la línea de acción del vector. Su orientación en el plano cartesiano se define mediante el ángulo que forma el vector con el semieje X, positivo en posición normal. A este ángulo lo llamamos teta. Sí, teta. Por ejemplo, la Teta. dirección del vector A se define por el ángulo teta, que es igual a 37 grados. O sea, hacia aquí es... ¿se entendió esto aquí o doy una opinión? ¿Qué me dicen? Explique, profe. ¿Sí? El ángulo que forma. Exactamente, eso viene siendo todo. ¿Sí? Cuando ustedes estén haciendo campos magnéticos, entonces necesitan eso ahí. Hacia dónde va, hacia dónde está apuntando y todo eso. Inclinación. ¿Cómo? El grado de inclinación. Exactamente. Y tenemos un sentido. ¿Qué nos indica este sentido? Se representa gráficamente por una cabeza de flecha
Indica hacia el lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. O sea, ¿hacia dónde va? ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos el sentido del vector A. Exactamente. El saben- sentido del vector A se representa gráficamente mediante la cabeza de la flecha. Ya saben que cuando vean eso, vean esto, ya saben si hacia dónde está apuntando eso. Entonces, ahí está indicando. Y esa flecha define si es positivo o ahí no hay negativo. ¿Cómo? Esa flecha siempre está hacia positivo. Depende hacia dónde esté. Obviamente, si está hacia acá, ya puede que indique negativo. Profe, y siempre es recto, no es curvo ni nada. Siempre No, es recto. no, exactamente. Indica diferente. ¿Cómo? No se Indica escucha. diferente. ¿Indica qué? Los diferentes polos. Más o menos cómo. Está en la izquierda, si está en la izquierda de la línea Es es plano. negativo y si está del lado Exactamente, derecho sí, exactamente. positivo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde va? Sí. Veamos entonces qué función tienen. Vemos allá cuando estábamos viendo ese documento, se veía que habían conceptos de magnitudes. Aquí vemos todo eso. Y como bien, hoy apenas estamos iniciando, ¿ok? Estamos iniciando y cosas así. Como bien, esta toma de notas 1 básicamente tiene, veamos aquí un momentico, esta diapositiva que teníamos. Vean, de toda esta toma de notas, este viene siendo ese fundamento de ustedes. ¿Sí? Este fundamento de ustedes, que esto sí coincide exactamente en sí con eso que ustedes están estudiando. Obviamente, antes de que ustedes vean eso, necesitaban de este tema acá. No es que se necesite mucho, que si no sabe eso, no puede ver esto, no. Sino que si estamos viendo este tema, entonces acá pueda que haya unos signos, unas cosas así, entonces cosas que ya usted ve acá y ya sabe qué significa eso. Y en este caso también, aquí también va apuntado hacia eso que ustedes están estudiando. De que hay matemáticas, sí, toca matemática y bastante una matemática más avanzada. Profe, esas diapositivas van a estar en Classroom. Si ustedes piden, aunque aquí no tengo diapositiva o PDF. O sea, sí, el documento que nos está mostrando, Ah, ok. familiarizando más con él. Este sí. No, me lo envía el correo ya, profe. Ok. Ok. El material de trabajo, profesor, sería bueno tenerlo como para ir refrescando un poco de esos conceptos. Sí, más que todo hoy son conceptos. Hoy más que todo estamos viendo conceptos y cosas así que necesitan. ¿Qué más? Veamos aquí. ¿Qué función tienen? Seguramente pensarás que nunca en tu vida has visto un vector y que no tienen mucha utilidad. Sin embargo, los vectores nos permiten representar magnitudes vectoriales. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de magnitudes? ¿Saben qué es una magnitud? Bueno, profe, yo creo que es cuando uno mide el voltaje que tiene el producto o el aparato, no sé. Ah, bueno, veo que sí tiene coincidencia con todo eso que están ustedes estudiando. Veamos. Magnitudes. Recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Eso Por que usted ejemplo, dijo. mi lapicero tiene una longitud de 17 centímetros. En ese caso específico, José Santos, que usted estaba diciendo, ¿cómo queda? ¿En qué se miden? ¿En qué miden ustedes? Con un medidor de voltaje, eso que tienen Exactamente. Voltios, Entonces, amperios. todo eso viene siendo que magnitudes. Existen dos tipos de magnitudes. Entonces veamos en sí, esa que ustedes están estudiando, ¿dónde se ubica? ¿Hay magnitudes qué? escalares y vectoriales. Escalares y vectoriales. Iniciemos con esta.
Magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas con un número seguido de una unidad. Son magnitudes escalares: longitud, masa, tiempo, trabajo, densidad, potencia, energía, carga eléctrica, potencial eléctrico. Por ejemplo, en mi ciudad la temperatura es de 38 grados centígrados. La temperatura igual 38 grados C. La duración de un video de Make Móvil suele ser de 15 minutos. Tiempo es igual a 15 minutos. Muy bien. Sigamos con este tipo de magnitud y después especificamos, o ustedes me dicen, ustedes qué tipo de magnitud usan. Específicamente, todo aquí va adaptado a eso que ustedes están estudiando, ¿ok? Continuemos. Son aquellas que se definen mediante su módulo, pero además de también es necesario conocer su dirección y sentido que está plenamente definida. Son magnitudes vectoriales: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética. Los vectores nos permiten representar las magnitudes vectoriales y con ello muchos fenómenos naturales. Ejemplos prácticos: la velocidad de un avión o la fuerza de una resortera. Entonces, ustedes en su campo, ¿qué tipo de magnitudes usan? De pronto el Ambas. voltaje. Ambas, ¿sí o no? Ambas. Ambas. Muy bien, Ambas. ambas. Vean que en este tipo de magnitudes, en caso de ustedes, tenemos que Energía. Energía. Carga eléctrica. Carga eléctrica. Potencial eléctrico. y en esta de acá tenemos que La velocidad, la Desplazamiento, aceleración, velocidad y desplazamiento, la Densidad de fuerza. campo eléctrico. muchachos que se adapten a su situación, a eso que están estudiando. Claro, claro. Fuerza. Campo También esta Campo intensidad, eléctrico. La intensidad del campo eléctrico. Sí. Inducción magnética. Inducción Inducción magnética. magnética. ¿Sabían ustedes que eso que ustedes llamaban, cómo estaban midiendo y todo eso, se llamaban magnitudes? Claro. ¿Sí tenían eso ya bien identificado? No, no, no. Profe. No, Aquí no sé. Sí, yo sé que uno sinceramente sí. no. O sea, yo sí, porque, o sea, todo se relaciona a un campo magnético. Profe, Dígame. como mi papá es electricista, entonces yo más o menos sé un poquito ahí de cómo son las magnitudes y el voltaje. Ah, ya usted ya, o sea, ya sí tenía más o Un menos poco de ubicado, conocimiento ya. ya tenía una idea, Conocimiento. conocimientos de que estos son magnitudes, ¿sí? De pronto no manejamos el nombre el nombre técnico de los conceptos. Uno dice de pronto está refiriéndose a otra cosa y está refiriéndose a eso Exactamente. Entonces, bueno, que conscientemente. también es bueno que veamos definiciones, ¿sí? Exactamente. Ya usted ya no va a decir tal cosa, sino que va a decir, no, estoy aquí midiendo una magnitud de este tipo, Técnica. cosas así. Continuamos. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Bueno, ya aquí ya no es tanto que tenga tanta coincidencia con eso de ustedes y esas cosas, pero o sea, es bueno que manejen eso también. Como dije aquí, en este caso vemos cosas básicas, ¿sí? Continúen. Profe, ¿qué significa la X, profe, y la Y? Vamos allá. Estos son ejes. Vamos allá. ¿Qué nos dicen? Un momento. Para calcular el módulo de un vector usaremos la siguiente fórmula. Bueno. Si se escucha bien, no se escucha un sonido allá, ¿no?
Trompeta fue lo que se oyó ahorita. ¿Cómo? Una trompeta fue la que se oyó Exactamente, ahorita. sí, sí, Hombre, que sí, si el aquí pito fue vamos. duro. Exactamente, sí. Bueno, continuamos. Aquí es únicamente sencillo. Digamos que esto aquí tiene una dimensión de cuánto. X es un eje, es una medida. Digamos que esto tenga una medida de cuánto. Desde 5. 6 centímetros. Sí. 5. 6. No, 5. Y que Y también es una medida. Va de aquí hasta esa punta. ¿De este qué? ¿Esa punta de este qué? Vector. Exactamente. Veo que ya van manejando eso. Entonces, ¿qué hacemos? Es sencillito. Si usted necesita esa distancia que va desde aquí hasta acá, ¿qué hace? Es sencillo, vean, únicamente hace una sustitución de datos. Hemos dicho que esto de aquí a aquí mide ¿cuánto? 5. 5. Entonces aquí donde va X, cambia esa X con un 5. 5. Ese exponente queda idéntico. Más, si esto es una medida de cuánto, supongamos que sea de cuánto. Póngale 3. Exactamente. Ese mismo exponente 2. Eso independientemente de qué unidad de medida estén tomando, ¿ok? ¿Cuánto que vale la Y, profe? En este caso, ¿cuánto hemos 3. dicho? Exacto. En este caso 3. 3. Y X 5. 3. Sacamos cuenta aquí, es sencillo. Usted no se mate, usted saque cuenta ya 5 con exponente 2, eso es una potencia. Y cuando vimos un documento, ese documento de antes, se mencionaba o se hacía uso de eso de potencias. ¿Dónde está? Cuando vimos aquí, yo indiqué. Ahí está, profe. Ahí ¿Dónde? está. No, lo pasó. ¿Sí? Lo pasó. Está lo más azul. Okay, ahí dice concepto de potencia. ¿Sí? Ok, entonces vamos aquí. Ahí está. Sí, ya vi concepto de Ahí potencia. es donde está el lapicito. ¿Qué es una potencia? ¿Cuánto da esta potencia de aquí? ¿Saben cuánto da eso? 2 veces 5, 5 por 5, 25. Exactamente. 25. 9. Sumado más ¿cuánto? 9. 9. ¿Cuánto da eso? 9. 9 más 25. 34. 24. Y a ello hallamos una ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Exactamente. Saquen cuenta y me dicen. Entre 2. 17. No es una división. Si es entre 2, 17. Raíz cuadrada. 8, creo que. Yo pienso que es división lo último. No es división, es La raíz cuadrada. Raíz cuadrada. exactamente. 5.8 da. 5.8. 5.8, bro. 5.8. Sí, 6 se pasa. 5.8. Bueno, es independientemente de qué unidad de medida estemos tomando, ¿ok? Sí. Profe, discúlpeme, profe. Bueno, ese concepto no lo tengo bien claro, la raíz cuadrada. O sea, no me acuerdo. Bueno, Tanto sí. tiempo que yo estudié y Muy la bien. verdad que no me acuerdo. Bueno, vamos a Y tampoco me di la tarea como de aprenderla, ¿no? Entonces, Bueno, pues yo creo quisiera como que Profe, refrescar eso. ¿me puedes hacer Yo creo que todos estamos iguales. de bajar un poquito en donde sacó ahora lo de la raíz cuadrada y eso? Sí, ya un momentico, ya abajo. Vamos con esto. Digamos que tenemos esto, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se busca ¿qué? ¿Qué se busca? Vamos a ver quién tiene idea. Muchachos, La ustedes raíz que están cuadrada más frescos de eso. Exacto. ¿Cómo? Raíz cuadrada de 36. Exactamente. ¿Se busca un qué? Número que dé. La raíz. el módulo. Exactamente, que sea ese mismo. Digamos, si yo tomo 6 y ese 6, ¿sé qué? Se multiplica. Con 6 ese por mismo 6. 6, con ese ¿Número qué, mismo profe? dato, Multiplicado por el del mismo. exactamente. Si yo ¿Esto es tomo, un número qué? ¿que sé qué? Un número multiplicado. Por sí mismo. Por sí mismo. No. Un número multiplicado por sí mismo del valor que está dentro de la Exactamente. raíz.
quién fue el que me dijo? No, profe, yo le iba a comentar así como está diciendo el compañero. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en mi caso también yo tengo tiempo ya que terminé ya el colegio y también esos conceptos están un poco ya olvidados y la verdad que y por ahí. Entonces yo agradecería que sea usted quien explique cómo es el procedimiento para entender más. Ok, está bien. Entonces, eso que ustedes me están diciendo también, como digo, hace efecto, ya que si yo me meto enseguida con un ejercicio donde no hemos visto todavía cosas mínimas, cosas detalladas, entonces yo sé que muchos entienden, ¿sí? Puede que muchos entiendan. ¿Y qué pasa con esos estudiantes como ustedes que todavía pues ya hace años que no estudian y todo eso? Entonces, ese proceso es un poco más difícil en ese caso. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos este caso, ¿sí? Es sencillito, se busca un dato, o sea, un número que multiplicado por sí mismo me dé ese dato. Si yo tomo, digamos que sea, usted suponga o piense que 5, entonces 5, ¿sé qué? Se multiplica con ese mismo 5. ¿Cuánto da eso? 5 por 5 son 25. 25. Y efectivamente, o evidentemente, no es ese dato que yo ando buscando, ¿sí? ¿Sí me va entendiendo? Sí, bro. Sí. En cambio, si yo tomo ese dato siguiente, 6, que se multiplica con 6, ¿cuánto da? 26. Exacto. En este caso ha dado un dato exacto. Es 6. ¿Sí? En este caso de acá, no da exacto. La raíz cuadrada de 36. Hay decimales. Hay decimales, profe, esa es la cosa. Entonces, cuando hay ese tipo de decimales así, ¿cómo hace uno? Bueno, Creo que se aproxima. Bueno, vamos acá. Como me está diciendo acá un estudiante. Cuando no da exacto, pues, hay un procedimiento, ¿sí? Que uno hace a mano. Ese procedimiento es un poquito extenso, dependiendo quién sea este dato que está acá. Ojo, eso a mano, que uno saca a mano. Ya hoy día eso no se saca a mano, sino sacan eso ¿en qué? Calculador. Calculador. Entonces, ahí es donde muchos docentes dicen, bueno, que antes un estudiante aprendía más, que sabía más y todo eso. El procedimiento a mano es más o menos este. Simplificación. Donde aquí usted comenzaba. Aquí me decía que usted tomaba una cantidad exacta. Así decía, sí, en este caso, ¿quién me funciona? ¿5 o 6? 5 por 5, 25. Y acá tengo ¿cuánto? 24. Puede que me funcione. Acá sigamos con 6. 6 por 6. 36. Ya ese se pasó. Cuando se pasa no es. No sirve. Entonces en ese caso viene siendo 5. 5. ¿Qué se hace acá? Aquí. 5 más 5. 10. Entonces aquí viene un 10. ¿Sí? Se deja un espaciocito aquí, se pone un signo de multiplicación acá y se deja un espacio acá. Y hacemos esto. Aquí hemos cogido 5 que nos dio ¿cuánto? 5 por 5 nos dio 25, ¿sí? 25. La niña debajo. Entonces aquí ¿cómo me queda? ¿Cuánto 9. me da esto? 9. 14 menos 5. 9. No, 9. 4. 9. ¿Esto queda haciendo qué? 2. 2 menos 2. 0. Y aquí añado, ¿se añade qué? 9. No, ¿qué se añade aquí? 0. ¿Cuántas veces? 2 veces. Aquí van 2 veces. 9 más 9, o sea, 10. Un momentico. ¿Sí, ¿no me entendió esto de aquí? Aquí hicimos 14 menos 5 son ¿cuántos? 9, ¿sí? 9. 9. Este quedó siendo 2. 2 menos 2.
0. Bueno, y aquí se bajan, ¿qué? Se bajan, 2 0. siempre se van bajando de 2 en 2. Entonces aquí buscamos, si aquí añadimos, digamos, en este caso es 8. Entonces me queda 108. Y aquí se está multiplicando con ¿cuánto? Con 8. Saquen esa cuenta, ¿cuánto da? 8 por 8. 8 por 8. 864. 864. Vean que no se pasa a 900. En cambio, si ponemos 109 multiplicado con 9, ya excede a 900. Vamos a ver. 981. Ya se pasó. Entonces, acá nunca nos funciona. Nunca, o sea, no se pasa. Que no se pase de ese dato que estamos buscando. Como 108 multiplicado por 8 me da 860. Menos que eso es menos que 900. Entonces, eso significa que es 5,8. 8. Así se saca a mano. Entonces, eso es un procedimiento bastante tedioso. Cuando uno está en una institución educativa, muchos estudiantes, ni eso no. Ellos dicen que eso no. Así no. Profe, estos cálculos son para aplicarlos en alguna medida de voltaje, para alguna lectura. Sí, ahí cuando es que hay unas, ¿cómo digo? Unas leyes que a veces uno ve, necesita de todo esto, ¿sí? Hay unas leyes donde son bastante complicaditas y se necesita conocimientos básicos. Aunque ustedes saben que hoy en día, como dije, son muchas o pocas cosas que se sacan a mano. Jóvenes, accedan nuevamente y vamos continuando. Sí, queda un minuto.